Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo miércoles de Permitime Dudar. ¿Cómo andas, amiga? Ay, lo tengo que decir porque se va a notar. Estoy destruida, me puedo mover muy poco y tengo ganas de vomitar. Así que en cualquier momento puede llegar a suceder. Sería un momentazo, ¿eh? Sépanlo. No Sí. no sé. Sí, sería un momentazo. Imagínate que sea lo suficiente. No voy a hablar, es una asquerosidad lo que iba a decir. No, eso. Chicos, esto se lo tuve que comentar a la gente de mi trabajo y de verdad tenía miedo, no quería contárselo porque pensé que me iban a tratar de loca o de mentirosa. Ayer estaba con náuseas, vómitos, con ganas de vomitar. Sí. No, que se me baja el coso, sí. Contracturada Sí. y con dolor de muelas. Así pasé la noche. ¿Pasaste la noche? ¿Cómo fue esa Eso noche? fue una gran pregunta. No sé, o sea, la noche pasó porque ya es de día y de hecho ya es tarde. Pero fue Dura. horrendo. Y de verdad, yo no podía creer que me duela todo tanto junto. No, es que realmente no tiene mucho sentido. Ay, estoy harta. Porque además ahora está trascendiendo. Antes te pasaba solamente los fines de semana. Ahora, ¿No? no lo había pensado así. Pero mejor, porque si te pasa durante la semana, puedes ejercer tu derecho a licencias. Y durante el fin de semana, capaz que la pasas bien. Ay, tengo ganas de llorar porque yo lo primero que se me vino a la cabeza, que fue que no solamente ahora antes me pasaba los fines de semana, sino que también ahora durante la semana. Es como que no tengo tiempo de goce, digamos. No, porque si te pasa durante la semana, podés pedirte licencias, descansas y al fin de semana llegás un poco mejor. No lo había pensado así. Yo todavía no tengo licencia, no importa. Pero tenés razón, no lo había pensado así. No puedes no tener licencias. ¿No? ¿Cómo que no tenés licencia? No, vamos a hablar muy seriamente de esto. Con la gente nueva que va a venir a este programa, que ya les adelanto, vamos a tener unas integrantes nuevas dentro de poco, columnistas que la gente necesita, que son abogados. Sí. Y somos abogadas cerca. Para que les defiendan sus derechos. Y vamos a hablar muy seriamente de esta situación. Esto. Sí, por favor. Porque no tiene ningún sentido. ¿Vos podés mirar para acá sin problema o el cuellito? No, amiga. No, porque si se te hace un problema... No, mire, vos mira la cámara. Yo como que estás acá. Hasta ahí puedo. Bueno. ¿Se nota mucho? Perdón, amiga. No, es porque te veo sufrir. O sea, veo que me mirás La estoy pasando pésimo. con los ojitos así. Pero le mandamos, porque del otro lado seguramente la gente está más o menos igual, contracturada, Sí. adolorida, teniendo que hacer cosas, teniendo que ir a trabajar igual, sin licencias. Con suerte si mañana tienen feriado. Con suerte. Con suerte, porque ya ni siquiera eso estamos respetando. O sea, gente, respetemos los feriados. ¿Vos lo vas a respetar? No. Bueno, a vos también te tienen que Pero intervenir. No soy la única. No soy la única. Yo soy mi propia jefa y mi propia empleada. Entonces yo no me respeto los feriados a veces. Yo a veces conozco, sí. claro, por eso te iba a decir. Yo conozco monotributistas de tu mismo gremio, digamos, que sí se toman los feriados. No, hay meses y meses. Yo como... ¿Cuánto durará este programa? Mucho. Yo como no... están siendo meses complejos de Sí. transiciones de cosas. Entonces no me puedo dar el lujo en este momento de tomarme un feriado. El Día del Trabajador. Yo en modo de chiste ayer decía, yo voy a honrar el Día del Trabajador trabajando. Y hoy vi una publicación de una panadería confitería que quiero ir porque se ve muy rico todo lo que hacen. Y había un flyer, después te digo, ¿no? Dale. Y había un flyer que decía, 1 de mayo pasaremos el Día del Trabajador trabajando. Y yo dije, qué gente hija de puta. Porque una cosa es que me lo diga yo. Claro. Y otra cosa es que lo digas vos que sos empleador. Claro. No es lo mismo. Es verdad. Porque no es una cooperativa. Es verdad. Es un empleador o empleadora que está haciendo que sus trabajadores trabajen un 1 de mayo. No es lo mismo. Me pareció me bien. gusta que hagas esta denuncia. Está muy bien. A todos los empleadores, el día de mañana tengan un mínimo. O sea, ya ni siquiera, porque todos sabemos que precarizan bastante a la gente, ya ni siquiera nos vamos a meter en la lucha salarial. Tengan un mínimo de decencia y denle el día a sus trabajadores. En todo caso, vayan a ustedes y háganse cargo ustedes si quieren seguir juntando la empala. Fin. Y sin dársela, y sin repartirla.
Digamos, hay que volver a ciertos pisos que hemos perdido. Sí. Ya ni siquiera estamos pidiendo, ¿cómo es que dijiste vos? Algo salarial. Ya ni Reclamo siquiera, salarial, creo, ya ni ni me acuerdo. siquiera estamos pensando reclamos salariales. Estamos pidiendo que al menos se respeten los feriados. Los Respetate, viáticos. ¿Podemos amiga. volver a los viáticos? ¿Alguien habla de los viáticos? ¿Qué viáticos? ¿Ves? Ya las nuevas generaciones probablemente ni saben siquiera lo que saben son lo los que es la viáticos. palabra viático, que se escribe con B corta, gente. Búsquenlo, googleenlo. ¿Y sí? Era un derecho que tenían algunos trabajadores, que cuando viajaban, privado, público, o sea, no era... podían pedir viáticos, les pagaban viáticos. O sea, Sí, pero cuando viajaban, amiga. Eso el micro. Se va a 600 mangos el micro. ¿Era para el micro? Yo pensé que los viáticos correspondían cuando tenían que Todo. viajar por alguna tarea No, todo. propia del coso. Ah, No, se podía reclamar. Si te lo pagaban, no es que iba de suyo que te daban viáticos. mira. Pero era luchable. Ahora ni siquiera existe la palabra, no está en consideración, a menos que te vengas de Machu Picchu Claro. a trabajar una jornada a La Plata y capaz que ahí te pagan el viático después de que lo hayas pagado vos. Te lo Claro, reintegran un reintegro. muchas veces. La inflación te chupa todo, más o Pero menos como la estamos nani. estamos bárbaras con la inflación, la verdad. Yo no sé de qué te estás quejando. Es verdad, tenés razón. Hay cosas de que quejarse, de la inflación, no. Desde mi espalda que no me dejo. Por ejemplo. Dudosas, ¿cómo están del otro lado? Cuéntenos si están igual de enteras que nosotras. Si la están pasando igual de bien que nosotras. ¿Cómo fue tu en día esta- de hoy, tu mañana? No. Vos no querés que yo llore. Ah, está bien, no. Aparte es algo íntimo, pero yo sé que hoy es un día importante. Hoy es un día... Estaría siendo un día importante. Fue un día duro. ¿Cómo despedirse de los lugares? Es todo un tópico. ¿Querés que hablemos eso en la charlita introspectiva Sí, filosófica? vamos a hablar un poco de eso porque es catarsis. Dale. Digamos, ¿no? Así gusta, que vamos me a gusta. hablar un poco de ese tema. Si quieren mandarnos audios, Ay, sí. recomendándonos cosas para hacer, cómo dejar los espacios, unos rituales, unos tips. Sí. O Que no contándonos sea sus fingir demencia, porque ya fingí demencia. Es verdad. O contándonos sus propias experiencias. O qué les pasó cuando tuvieron que irse por motus propio, porque las fueron, o lo que sea. ¿Cómo la han pasado? Pueden mandarnos sus audios a 221-5549-735. Yo ya aprovecho y lo digo. Está muy bien. No, específicamente de los lugares que deciden irse. Es verdad. ¿Cómo hacen con eso? Muy bueno eso. ¿Cómo se lidia con eso? Porque es una decisión, es un deseo. Bueno, ya hablaremos de eso, pero si tienen alguna datita o algo que comentarnos abajo en el video cuando carguemos esto, Un tip. genial. También. Sí. Hoy es muchas cosas. Hoy es muchas cosas, Hoy es sí. muchas cosas, empezando porque es 30 de abril. Pero mañana es 1 de mayo, Día del Trabajador. Yo no sé si se celebra, si no se celebra, si se felicita, si nos queremos pegar un tiro todos. Si es jornada de lucha. Claro, si es jornada de luchas. Yo la verdad no tengo idea. Díganme ustedes también si quieren al 21-55. Sigue pidiendo cosas a la gente. Sí, porque yo ya estoy absolutamente desorientada de todo. ¿Vos qué Hay que hacés? volver a armar. Hay que volver a armar. Pero este cuerpo no sirve para un carajo, ¿eh? No, pero parece que hay que volver a armar porque está todo roto. Entonces no hay dónde agarrarnos. Tengo una conocida que dice, yo todos los 1 de mayo nos juntamos a comer un asado. Por ahí es la única vez en el año que comes asado. Claro. Pero se come asado. Está muy bien. Fue como algo de eso, como el 25 de mayo, digamos, Claro, ¿no? que Como con el ciertas locro, fechas sí. patrias y cómo adueñárselas. Me gusta. En la asociación Asado Trabajo me parece que es una buena utopía Y que sí, recuperar. Sí. ¿No? De hecho, durante más de un año ya creo, no, un poco menos, hay una obra en mi lugar de trabajo, la que tengo que tolerar absolutamente todos los días el taladro, no importa, y está esa costumbre que yo no la conocía, pero de verdad es el asado de obra. Claro. Yo no sabía eso, que todos los viernes... los ¿Sabes por qué no obreros- sabemos eso? Porque Porque somos inquilinas. Es algo que no sabremos. No, Quizás no nunca. No conoceremos nunca. Quizás jamás Esa costumbre- vivamos un asado de obra. Un asado de obra, hay que recuperar eso y Sí. mañana tal vez es el día porque, bueno, se celebra o se festeja o se llora, lo que sea, el Día del Trabajador. Sí.
Hoy, por lo pronto, es el Día Internacional del Jazz. Bueno, Toma pa' vos. feliz día, jazz. A los jazzeros. Jazzeras. Jazzistas. Así es, jazzistas. Murió Hitler. 45, la Hoy. data. La data. Hoy murió Hitler. Ay, Dios. Bueno, un día como hoy. Por si no sabían, murió Hitler. Murió Hitler. Queremos la placa roja de Crónica o por lo menos el grafo. Hoy Yo murió tengo la Hitler. música y vos la haces, ponete Dale. seria. Tan, tan, tan. Ponchala solo a York. Dale, ¿estamos? Último momento. Hoy murió Hitler. Están buscando la cortina. No importa, la placa roja. Es que están a 1000 manos allá atrás. Entonces, Está bien. Entonces, Claro, el están- cabra que estamos quiere enseñar y descoordinados. nosotras que jodemos. sí, la Perdón, verdad, cabri. cualquier cosa. Esa- Último momento. Hoy, 30 de abril, Internacionales. internacionales. Murió Hitler. Sí. Tun, 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 Un abrazo a la tun, familia. tun. Uy, sí. A los conocidos. Ah, A las personas que quedaron a su alrededor. y en el sur de verdad. alguno capaz que lo quiso. ¿En Mar del Plata decís? Porque Hay si muchos. todas las personas que han hoy murió Hitler. Y Eso no dice la sabemos. pauta. Permitime dudar. Permitime dudar. Bueno, un y- abrazo enorme a la familia y a los conocidos y amigos. Sí. Todas las personas han tenido amigos, inclusive Hitler debe haber Sí, tenido eso es amigos. verdad. O sea, sacando el chiste, eso es verdad. Así que bueno, capaz que la sufrieron. Bueno, pero las familias que de verdad queremos abrazar y queremos mandarle un saludo, no nos conocen, pero no importa. Hoy sí, un día como hoy, fue claro. la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo en el año 1977. Así que esa fecha sí está buena recordarla sin chister. O no, está bueno. Y conmemorarla. O sea, decir que nos pongamos un poco más solemnes. Como cómo nos corremos del abrazo que le dimos hace un A rato a Hitler. la familia de la Con conocida los mismos Hitler. brazos le damos. Con los mismos brazos. Es la- Con esa boca decís mamá. Bueno, con esos brazos decís abrazás a tal. a las madres y abuelas de Sí. Plaza de Mayo. Bueno, Ay, chicos, son yo los no sé únicos por qué brazos que estoy acá tengo. hoy. Son los únicos brazos que tengo. Me disculpan. Una da amor. Bueno, eso es verdad. Y Una eso da está cariña. Hay que ser selectivos. A veces bueno. Sí. puede ser. Deberíamos ser un poquito más selectivos. No, yo creo que soy selectiva. En tu amor, en tus mi brazos. amor. ¿A quién le extendés Yo no le tus extiendo abrazos? mis brazos a cualquier persona. Bueno, yo también. Ni mis caras sonrientes, sobre todo. Yo si no, no. O sea, cara de orto, lo lamento. ¿Qué se le va a hacer? Está muy bueno. Hay que ser más sinceros en la vida. Primera enseñanza del Permíteme Dudar de hoy. Yo quiero saber, hoy a ciertas personas, ¿hubo sonrisa? Ni la saludé. ¡Me encanta! ¡Ay, Dios! Estoy hecha mierda, pero te felicito, amiga. Está bien, amiga. Sí. Dura caía. Redonda al piso. Así. Queriendo abrazarme, dura al piso. Hay Bien. personas que no saludé. Está muy bien, Y otras personas que sí. obvio. Y bueno. Y está muy bien. Te felicito, amiga. Me dejé saludar también por personas que por ahí yo no hubiera elegido saludar, pero que vino con amor y fue como de una. Acepto ese abrazo. Claro. Está muy bien. Y sí. Así tiene que ser. Tenemos 8 minutos más. ¿Querés decir algo? Pero tenemos un montón de cosas para decir. De la vida en general. Ah, sí. Hoy tenemos un programón. Podemos Es verdad, decirle. es verdad, podemos decirlo. Grabamos un rilito recién, un videíto para las redes que verdad. pueden ir a seguir. Permitime dudar en Instagram, permitime dudar en YouTube. Puede que tenga un punto, un guión Sí. bajo en algún lado, Ah, ya pero te lo digo. reconocen, ya conocen el logo. En Es YouTube, ese, permitime dudar, es ese guión que está bajo. allá, Eh, allá. no, acá. ¿Viste? Es para el otro lado, es Acá. rarísimo. Tuki, Ahí tuki. tienen el logo, encuentran eso y dicen, estas son las pibas, Sí. que siempre andan bárbaras regias. Bien, síganos, suscríbanse, póngale me gusta. Estamos un poco perezosas con el material No, de este año. Puede ser. No es por pereza, es porque, bueno, las cosas tardan. Lo bueno tarda. Lo bueno se hace esperar. Sí.
No sé si será tan bueno, pero Claro, habrá es que verdad. esperar. Habrá que esperar. Esperar Hay hay que algo esperar. seguro, es que habrá que esperar. Después si es bueno o no, bueno. Lo nada. dejamos a su criterio. Claro. En el nuestro, ya sabemos que no sé si es tan bueno, pero darnos amor. Nosotros les damos amor. Es verdad. Nosotros venimos con ganas acá a compartir Muchísimas ganas. estos momentos. Quizás no venimos con la mejor de las ganas, pero entramos acá y estamos con ganas. O sea, no venimos con la mejor de las ondas. De hecho, venimos con la peor de las ondas. Sí, o por lo menos muchas veces. Pero acá sí, es verdad, le ponemos todo, hacemos, o por lo menos lo mejor. Y le damos mucho cariño. Bueno, nosotros le tenemos mucho cariño a este espacio. Quiero decírselo. Y este tercer año además viene con muchas preguntas de qué queremos, de para dónde Ay, vamos, sí. Uy, sí. de cómo estamos, de qué sentido tiene, de para qué. Un montón de preguntas que nos iremos haciendo durante el año con ustedes, entre nosotras y en terapia. Y Todos los sobre espacios todo. que podamos. Sobre todo en terapia. Porque es el tercer año. Los tercer años. Ami nos dijo el año pasado que los terceros años de proyectos son momentos de apertura de cosas, de expansión, pero también de tomar ciertas decisiones. Claro, con lo difícil que es eso, ¿no? Hay que ser sinceras. Y veremos para dónde va. Vamos a estar bien, amiga. Vos tenés fe. Yo no tengo fe. Vamos, Yo tengo fe en permitirme dudar que puede convertirse en un buen Fénix. Veremos de qué. Fénix, tenés la re fe. ¿Del ave que renace de sus cenizas? Claro. ¿Y pero por qué estaríamos incineradas? No, todavía no. Pero digo, que puede sobrevivir. No, en clave de ok. cenizas. Yo digo, chau, ya nos estás. En Ya cla- nos estás. No, gente. Estamos en un año en donde creo que está bueno repensar todo. El programa viene en un automático bárbaro. Pensamos algunas cosas para ser diferente. Y bueno, No, porque eso también es el problema. Porque no es que no lo pensamos, no es que no hemos trabajado. no, trabajamos, chiquis. Trabajamos, pero bueno, o sea, nos está costando poner en acción esos cambios que queremos llevar a cabo. Estaría bueno cobrar, por ejemplo. Más, en otros trabajos, no sé si este lo quiero convertir en un trabajo pago. No, es pero verdad en eso. otros trabajos que me permite un poco más de tranquilidad y menos horas de otras cosas. Sí. Porque este es un proyecto que necesita otro cuerpo. Sí, eso también. Bueno, ustedes por ahí no están a favor, pero yo lo digo abiertamente para la persona que quiera, si quieren sumar a este proyecto, si tienen algunos conocimientos, porque necesitamos algunos conocimientos específicos, nos vamos a decir que mándenos un mensaje. Díganos las quiero, Digan, todo va a estar bien. Claro, ustedes van a poder. Porque la realidad es que, bueno, o sea, tenemos muchas ideas y muchas cosas buenas, pero somos tres y no podemos con todo. No somos solo tres. No somos solo tres. Ya lo sé. Yo cuando digo somos tres, Sí, eso. sí. Porque digo de la idea original y las que le tenemos que meter el cuerpo siempre. Porque no podemos faltar, digamos, con nosotros. Jamás. Sarmientos somos. Por eso. Siempre las tres firmes junto al pueblo. Bueno. Salvo alguna vez que nos han querido pasar sobres para decir no vengan más. Nos han Quiero querido tener sin- una hora libre, 2 horas libres. Y dijimos no, No, acá estaremos, aunque no quieran. sí. Y no sobre solamente todo acá. cuando no quieran. Claro, sobre todo cuando no quieran. Más que nada a fin de año, cuando la gente ya quiere cerrar y ellas quieren, siguen y siguen. Porque claro, con piloto automático sigue y sigue. Sí. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, vamos a escuchar una musiquinha, que tenemos nuestro primer invitado y único invitado del ¿El día. día de Hoy hoy? solamente uno, está bien, hoy vamos muy bien. tranca. Quédense ahí, quédense escuchando un ratito de música y volvemos en unos minutos con más Permitime Dudar. Bueno, hemos vuelto, siendo las 3:30 de la tarde, Permitime Dudar. Hemos vuelto y somos tres porque nos acompaña Antonio Tony Fenoy, coordinador del colectivo de teología de la liberación Pichi Meisenheyer. ¿Lo dije bien? Sí, bastante bien. Va. Te acercaste. Sí, pasable. Bueno, Zafó, un 6. zafó. ¿Cómo estás, Tony? Bien, ¿cómo andan ustedes? Todo bien. Gracias Bien. por la invitación. No, a vos por venir. Bueno, un poco hablábamos
recién fuera del aire que la invitación surge, por supuesto, después de lo acontecido el lunes 21, del fallecimiento del Papa Francisco. Y bueno, primero preguntarte, ¿no? Es de esos acontecimientos que uno probablemente se acuerde casi que toda la vida. Sí. ¿Cuándo se enteró? ¿Cómo se enteró? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Cómo fue esa mañana para vos? Yo recién me había levantado, pues me levanto temprano, 5 y algo ya me levanto de la mañana, y después de que me duché y fui para hacer el desayuno, para mi compañero y para mí, siempre desayunamos antes que yo me vaya a la escuela, yo soy preceptor en una escuela secundaria a la mañana, puse la radio. ¿Qué estabas escuchando? Y Radio 10, estaba escucho el noticiero de Radio 10 y escucho un ratito el programa del Gato Silvestre y ya después no puedo escuchar más. Claro, a trabajar. Sí. Y escucho, bueno, con la noticia con la que amanecimos hoy, y hablaban desde Roma, que ha conmocionado a Roma y al mundo, y yo dije, murió Francisco, y ahí dijeron. Y fui, la desperté a Graciela, mi compañera, y le dije, mira qué noticia. Y nos quedamos. Y enseguida posteé en el Facebook, puse, hoy estamos un poco más solos. Fue un poco la frase que se escuchó, digamos, Sí, ¿no? yo pensé eso, y lo segundo que pensé es la crueldad está de fiesta. Bueno, ya vamos a entrar ahí porque escuchamos algunas entrevistas que has estado dando y Sí. traes algo de ese deseo de una porción de la sociedad de que esto sucediera, digamos, Totalmente. ¿no? Deseo, pedido, pero ya vamos a acercarnos Sí. ahí. Primero es, bueno, ¿cómo llegás vos a la religión, a tu acercamiento primero? Si es de familia, si es de Mira, militancia. no, a ver, mi casa sí eran católicos, mi mamá hija de italiana. ¿Sos acá de La Plata? No, de Mar del Plata. Ah, mira. Y mi papá no vino de España con el tema de la guerra civil, vino con mis abuelos, y mi papá no era un tipo religioso, mi mamá era un poco más religiosa, pero no éramos de ir los domingos a misa, ni nada de eso, salvo por ahí en Semana Santa o Navidad. Y después nos mandan en la escuela primaria, hago la escuela primaria en una escuela parroquial. Cerquita tenía una parroquia, la parroquia San Antonio, y tenía una escuela muy sencilla, cerca del puerto. Y bueno, y ahí me empecé a acercar. Empecé a hacer monaguillo ahí, después entré a los grupos juveniles, bueno, los sacramentos, y ahí empecé. Después me cambié de parroquia y... No entraste por la puerta de los Boy Scouts. No. Porque suele ser un ingreso para pero muchos no, pibes. Pero no entré por la puerta de los Boy Scouts. Es decir, yo tuve una relación bastante conflictiva con los Scouts hasta que después, cuando fui cura, ahí me reconcilié. La resignificaste. Sí, la resignifiqué. Y bueno, y ahí empecé a militar en una villa que había ahí, a dar catequesis, hacíamos apoyo escolar, teníamos, me acuerdo, venía un peluquero, venía una enfermera, bueno, ahí empezamos a trabajar y bueno, empecé a conectarme mucho más con el tema, no solamente con la figura de Jesús, sino con la figura de Angelelli, de Mujica y todo eso, y en un momento me pareció que la mejor manera que tenía de poder cambiar el mundo era siendo sacerdote, y bueno, y decidí entrar al seminario. Bien. Entré al seminario, me mandaron acá a La Plata, y bueno, estudié acá a los 8 años, me ordenaron, acá yo me hice muy, muy cercano a Carlitos Cajade, al cura Cajade, sí. Fui unos cuantos años a los fines de semana, mientras era seminarista, ahí al hogar, a la parroquia del Barrio Aeropuerto, a la parroquia de la Santa Cruz. Y bueno, empezamos a tener una relación de amistad y bueno, después me ordenaron en Mar del Plata, estuve unos meses en Miramar y en un momento decido quedarme acá junto a Cajade. Y mis 3 años de cura, fui 3 años cura,
los 3 años fue viviendo en el hogar y atendiendo la parroquia del barrio Aeropuerto y toda esa barriada. Y ahí conocí gente muy valiosa, una comunidad paraguaya hermosa, Romina, Isabel, bueno, ahí empezamos con una copa de leche, después armar la casa de los niños, pues bueno, y ahí en el año 95 yo dejo, y bueno, pero siempre estuve relacionado con la obra, en algunas épocas más, en otras menos, y con el tema de la iglesia, cada vez me fui haciendo más militante del proyecto revolucionario de Jesús, y eso me llevó a ir alejándome de la institución. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque algunas tocamos un poco más de oído. Sí. Una cuestión es, por supuesto, está la disputa del poder, digamos, ¿no? Y la institución como una forma que burocratiza, que institucionaliza y que también empieza a tener sus reglamentos de que sí, que no, ¿no? Como jerarquías, bueno, un montón de dinámicas, de lógicas. Ahora, si le tuvieras que explicar a alguien que por ahí está más alejado de eso, en esta bifurcación, ¿se bifurca ahí el camino para muchos curas o quienes empiezan a querer hacer ya una militancia, digamos, desde la religión, si te institucionalizas o si no? ¿Es un camino? No, mira, hay algunos que dicen, yo prefiero pelearla desde adentro. Yo tengo un montón de amigos, el padre Paco, acá el padre Carlitos Gómez, los curas en la Acción por los Pobres, en general. Bueno, que ellos, desde una visión muy similar a la que podemos tener nosotros en el colectivo, la pelean desde adentro de la institución. Yo personalmente no creo que se pueda transformar tanto en la institución desde adentro, salvo en espacios muy grandes de poder, como Francisco intentó hacerlo en estos 12 años, y algunas cosas logró, otras no pudo, y yo sé que le quedaron muchas cosas en el debe a él, que hubiera querido hacer y no pudo, pero bueno, tenés que tener un espacio de decisión muy grande. Pero no niego lo otro, yo creo que desde afuera puedo hacer más y bueno, lo hago desde afuera. Igual mi relación, yo tengo una hermana que es monja y ella vive su fe de una manera muy, muy feliz, muy profunda, y bueno, y yo vivo mi fe desde otro lugar. Creyendo profundamente que el proyecto de Jesús es como es la madre de un montón de corrientes transformadoras y revolucionarias en la historia que se apoyan en ese proyecto de Jesús. Los movimientos nacionales, populares, revolucionarios se afincan todos en el proyecto de Jesús, ¿no? Y también sucede hacia el interior de la iglesia, si lo podemos unificar, digamos, como institución, se clarifica que todos los curas tienen un posicionamiento político, no partidario, sino político, o está la posición apolítica de la religión. Y el que dice que es apolítico tiene una posición política. Pero hay. Sí, digamos, sí, por supuesto, bien. Pero después hay otros que tienen posición política y hay otros que tienen posiciones partidarias. Claro. Político-partidarias, claramente. El grupo de curas en la Opción por los Pobres se posiciona en gran parte claramente con el peronismo, como se posicionó Mujica. Hoy la forma de poder vivir el cristianismo es a través del peronismo en esta época. Y hay otros que se posicionaron desde un lugar más de izquierda, sobre todo los que militaron en el PRT o en el ERP. Pero y hay otros que se posicionan desde una derecha acérrima y dura y terrible, ¿no? Pero es verdad, se habla abiertamente, no hay ningún inconveniente con eso, o se tiene un miedo de algún tipo de, que obviamente tal vez no la tengan, una represalia. De represalia. Claro, tal cual. Y mirá, a ver, a veces depende también del obispo que tengan. Claro, sí, siempre. Hay obispos que te ¿Querés recordar un poco la jerarquización? Yo estuve buscando, pero para el público, ¿cómo es? ¿Se escura? Es decir, la jerarquía es básica, es diácono, cura y obispo. Bien. Después, algunos obispos, digamos, son los 3 grados del sacerdocio ministerial que se llama.
Y después algunos los elevan a cardenales, Mm, algunos los elevan a arzobispos. Y después el Papa, que Papa en realidad es el obispo de Roma. claro. Es el obispo de Roma, pero es la primera de las diócesis entre todas, ¿no? Por eso se lo llama el primero entre iguales al Papa. El primero entre iguales. Entre todos los obispos, el primero. Claro. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Lo conocí cuando estaba en el seminario. Mm, Él era obispo de Buenos Aires, no sé si ya era arzobispo, creo que sí, que era arzobispo de Buenos Aires. Nos vino a predicar un retiro en el seminario, uno de nuestros retiros anuales. Un hombre muy, muy serio en ese momento, porque Francisco fue otro, distinto Claro. a Bergoglio. Vos conociste a Bergoglio. Sí. Sí. Muy serio, duro, jesuita, por lo tanto nos dio los ejercicios espirituales de San Ignacio, que fue muy duro. Tuve la posibilidad de charlar con él. Y me acuerdo que fue una charla interesante, pero no es que tengo el recuerdo, ¿no? Yo tengo más recuerdo de charlar cosas con Cajade que Claro. me he dejado más que con él. Pero hay que reconocer que, bueno, cuando llegó a papá supo dónde pararse en la iglesia y en el mundo, ¿no? mm. Cuando hablas del seminario, ¿cuál es el seminario al que fuiste? El que está en Parque Castelli. ¿En Parque Castelli? Sí, sí, sí. Ay, Del barrio. Es mi barrio, de toda la vida. Sí. Entonces siempre, bueno, nos causa mucha curiosidad, aparte de haber ido a misas en ese seminario y demás. Y en esa época éramos muchos, ¿eh? En esa época éramos como 100. Te estoy hablando entre el 85 y el 92. Claro. Y había de muchos lugares. Yo tuve compañeros de San Juan, tuve compañeros de Salta, de Corrientes, del Gran Buenos Aires, de Avellaneda, de San Martín, Mm, de Mar del Plata, de Chascomús, bueno, de La Plata, sí. ¿no? Había de muchos lugares. Hoy no sé si llega a 20. No, yo Bueno, he visto en los últimos años, ellos salen a ejercitarse al parque. Al parque, sí, nosotros también salimos. Y no llegan a ser grupos de 20. No, sí. Eso te iba a preguntar, porque, bueno, además de coordinador, yo esto lo tengo que leer, del colectivo de Teología de la Liberación, Sí. sos docente, ¿no? Sí. Sos docente de esta casa de estudios, de la Facultad de Sí. Periodismo. Das un seminario que se llama Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad. Sí. ¿Hace cuántos años? Más de 10. 14 años. 14 hace, años. En el 2011 empezamos. En este cambio, como decís, bueno, desde tu práctica, digamos, ¿no? Y también como... Perdón, al revés. Sí. 11 años, en el 11. 2014. Ay, Ok, bien, bueno, bien. una década, ya Sí, es sí, un sí. montón. Sí. ¿Qué has visto en este cambio generacional quizás, en esto que decís, no, antes éramos como 100 y ahora esto, bueno, en la facultad, ¿viste algo de la recepción de los estudiantes o de las estudiantes diferente? ¿Cómo lo ves ahora? Mira, el seminario acá en la facultad, aunque parezca mentira, este es el año que más estudiantes tenemos. Mirá. Tenemos 47 estudiantes. Nunca tuvimos menos de 20. Un seminario que es optativo, Es entre optativo, varios, en los seminarios curriculares. hay es obligatorios, optativo. pero claro. Nunca tuvimos menos de 20, siempre tuvimos entre 20 y 30 todos los años. El primer año creo que tuvimos 30 y pico, pero este es el año que más. Y viene estos últimos años creciendo mucho. Mira, Ahí se ve todo un tema con lo religioso. Creo que la figura de Francisco ha influido mucho. No solamente vienen estudiantes católicos, sino que vienen también evangélicos, algunos, bueno, que se autodenominan ateos o agnósticos, pero todos vienen con inquietud, con curiosidad, algunos que vivieron su catolicismo cuando eran chicos, en la escuela o en alguna parroquia, y que después, viniendo a la facultad, se alejaron, y bueno, entonces quieren ver qué onda eso. Pero se da un ambiente lindo de charla, de debate, de preguntas. Nosotros lo planteamos desde la idea de la teología de la liberación, pero fundamentalmente planteamos el proyecto revolucionario de Jesús como la construcción de una sociedad más justa, más humana, más sororal, más fraterna, más igualitaria, ¿no? Para nosotros es eso, para nosotros la iglesia es todo espacio en donde se luche y se trabaje por construir una sociedad mejor,
La iglesia puede ser una asamblea universitaria, como puede ser un piquete, como puede ser una marcha, como puede ser una olla popular. Todos esos lugares, porque la palabra iglesia viene de eclesía, que significa asamblea. Mira. Y entonces todo espacio en donde te reivindiquen estos valores o se busque militar desde este lugar, para nosotros es la iglesia. Por eso integramos, no hace falta que creas en Dios para ser parte de la iglesia. Mira vos. En tu paso dentro de la institución de iglesia como institución, y lo que has vivido, ¿han sido receptivos a todos a las críticas que se puede hacer a la iglesia como institución? ¿Se han dado debates al respecto de eso o no? O sea, imagino que, bueno, por algo te terminás corriendo de alguna forma. Pero ¿tienen esta idea de autocrítica? Mira, la iglesia es muy heterogénea, ¿no? Lo más parecido a la iglesia es el peronismo, digamos. Porque en la iglesia tenés desde los más retrógrados y conservadores, como también tenés el peronismo, como tenés también aquellos que son mucho más progresistas, más revolucionarios, como también tenés en el peronismo. Dentro de esa franja, ¿no? Esa ancha avenida que es el peronismo, se dan debates, se dan discusiones. Indudablemente vos siempre te relacionás más con los que vos te posicionás más o menos en un mismo lugar. Pero también la institución, por lo menos en la época en que yo estaba de cura, te pone un techo, te ponía un techo, ¿no? Nosotros con Cajade, imagínense que estuvimos en los 90, pleno menemismo, éramos muy críticos de Menem. Todas nuestras homilías cada domingo, aparte de hablar del Evangelio, lo llevábamos a lo que pasaba en el país. Y bueno, y éramos muy, muy duros, cosa que nos llevó a una persecución de parte del gobierno menemista grande. Pero bueno, pero te pone un techo, llega un momento que te pone un techo. Estaba todo el tema del celibato también, algunos lo viven con mucha más libertad y tienen su pareja y tienen sus hijos. A mí en ese momento no lo pude resolver y decidí irme. Hoy por ahí tomaría otra decisión. Claro. Pero en ese momento no lo pude resolver de otra manera. Bueno, ese es un tema que Francisco tenía en carpeta, el tema del celibato, pero todavía no veía el momento. Claro. Que sea optativo, yo creo que tiene que ser optativo, ¿no? Que el que quiera no casarse, que no se case, y el que se quiera casar, que se case, punto. Si total podés vivir tu sacerdocio de la misma manera. Claro. Pero bueno, y en eso me puso un techo, y después en el tema de poder decir, hasta cierto punto podías decir, en otro por ahí te llamaban la atención. Claro. Ustedes piensen que yo fui cura acá en la época que estaba Galán. Él nos ayudó mucho en ese momento de persecución, pero después vino Aguer. Yo no sé qué hubiera pasado conmigo estando Aguer de arzobispo. Bueno, Cajade lo sufrió mucho. Claro. Y bueno, al punto de que cuando falleció, Aguer dijo, me saqué un problema encima. Bueno, justo linkeamos entonces con eso que hablamos hace un rato que mencionabas, digamos, ¿no? Una entrevista que lo habías dicho hace un mes, creo que te habían entrevistado en Radio Trinchera con las compañeras que están ahí conduciendo, y la semana pasada también, ¿no? Y mencionaste en las dos oportunidades, más allá del porcentaje, ¿no? Pero un cierto grupo de gente que estaba rezando porque esto sucediera, ¿no? Algo de el goce que podían estar viviendo ese lunes, cuando una parte bastante grande de la sociedad, bueno, lo estaba viviendo de otra forma. ¿Qué reflexión haces sobre eso? Nada, es parte de cómo festejaron cuando la quisieron matar a Cristina, un montón. A ver, el Vaticano es un nido de víboras. No, yo siempre digo, si vos querés perder la fe, anda al Vaticano y la vas a perder. Y es un espacio de mucho poder, ¿no? De mucho dinero, se maneja mucho dinero, mucho poder. Ustedes piensen dos cosas de Francisco. Yo creo que hay dos gestos de él que marcan. Él lo hace en Papa y decide no ir a vivir al Vaticano, a los aposentos papales, al departamento, sino que se va a vivir a Santa Marta
que es un lugar de paso en donde los curas, los obispos de todo el mundo, cuando van a Roma, paran ahí. Entonces él tenía ahí un contacto directo, él almorzaba con ellos, con los que estaban ahí, hacía la vida, y por lo tanto tenía un contacto directo con lo que pasaba en todo el mundo. Y ahora muere y deja en su testamento que no quiere ser enterrado en el Vaticano, sino en Santa Marta afuera. Es de una manera simbólica, como fue el papado de Francisco, de muchos gestos muy fuertes, aparte de sus discursos y de su ideología, es decirle, con ustedes yo no tengo nada que ver. Eso, yo no tengo nada que ver con ustedes. Con lo que pasa ahí adentro yo no tengo nada que ver. Por eso él toca la curia vaticana, pero desde afuera. Juan Pablo I, antes Juan Pablo II, que duró 33 días, fue el primero que quiso tocar la curia vaticana. Y una mañana amaneció muerto con un tecito, ¿no? Mirá y una vez le preguntaron a Francisco, ¿por qué no iba a vivir al Vaticano? Porque no me gustan los tés que sirven ahí, dijo. Para entendidos. ¿Sí? Entonces, me parece que el Vaticano es, y bueno, tenés algunas líneas dentro y algunas congregaciones y movimientos dentro de la Iglesia Católica son muy reaccionarios. El Opus Dei, que me enteré el otro día, hay una chica que escribió un libro sobre el Opus ahora hace poco, que no me acuerdo ahora el nombre, y que dijo que ya estaban armando a las afueras de Roma una reunión, el Opus Dei fuerte, para ver cómo lo podían destituir a Francisco antes de que se muriera, ¿no? Es decir, todas, porque Francisco es como que degradó al Opus, ¿no? Lo rebajó, digamos, porque cuando lo ponen, lo hacen prelatura, que lo hace Pablo VI, prelatura es que dependa directamente del Papa y no de ningún obispo, es porque el Opus Dei pone mucha plata para salvar todo el tema del banco del Vaticano, toda la deuda que tenía. Pero lo pone en un lugar de poder muy fuerte. Y Francisco llega y lo aparta, ¿no? Y bueno, eso cuesta, esas decisiones cuestan. Me enteré hace poco también, bueno, la misma semana pasada, o creo que unos días antes del fallecimiento de Francisco, que había otro gesto que era el de los zapatos. Ah, sí. ¿No? De no utilizar, quienes no saben, ¿no? Los papás suelen utilizar zapatos rojos, sí, digamos, ¿no? Por el simbolismo tiene que ver con la sangre de los mártires, digamos, ¿no? O no sé si mártires, pero bueno, sangre... Es más principesco que otra cosa. Bueno, pero había todo un simbolismo Sí. Y él decidió usar sus zapatos marrones. Es más, cuando él es nombrado papá, llama a Buenos Aires y dice, mándenme mis gomicuer, porque usa zapatos gomicuer comunes. Y bueno, le mandaron. Y él siempre usó eso. Y ahora lo enterraron con esos zapatos también. Con esos zapatos. Exactamente. Yor. No, en realidad me pongo a pensar qué cambios se han dado dentro de la institución como para que un papa como Francisco, no solamente dentro de la institución, sino también en la sociedad, si eso es algo que te lo has preguntado o lo has estudiado, cómo un papa como Francisco puede estar enfrente de la institución 12 años y no 33 días como fue Juan Pablo I. Una, prácticamente no vivió en el Vaticano, eso fue una. Segundo, Bergoglio siempre fue un gran amante del poder y manejó el poder. Yo siempre digo que Francisco fue como Perón en eso, ¿no? Tenía una gran capacidad de manejo del poder. Y ¿cómo era que me dijiste? No, o sea, porque su destino fue cambios. Y él hizo, fuera. Primero se supo parar a nivel mundial. Llega Papa, llega a la cima del poder religioso y se da cuenta que del lado de los pobres no había nadie. Que todo estaba cada vez tirándose más hacia la derecha. Trump, Bush, bueno, todo, ¿no? Lo que era eso. Y él se posiciona exactamente desde un lugar evangélico. En el mismo lugar de Jesús, se paró en la vereda de Jesús, en la vereda de los pobres, en la vereda... Él inventa
ese concepto de los descartados de la sociedad, que es mucho más fuerte que los excluidos. Bueno, y se posiciona ahí. Después toma decisiones hacia adentro. Hoy la economía del Vaticano la maneja una mujer, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y pone en la gobernanza del Vaticano, la segunda es una mujer. Y pone 4 o 5 mujeres en lugares claves, porque él dice la mujer tiene más capacidad de resolución que los varones. Empieza a dar, ese fue un espacio. Después empieza a escuchar. ¿Quién no recuerda su diálogo con los jóvenes, con los trans, con las chicas que militaban la interrupción voluntaria del embarazo, con no binarios? Bueno, aprender a entender, aunque no compartiera, pero esa apertura, ¿no? Él volvió a hacer que la iglesia fuera popular. La iglesia con Juan Pablo II y después con Benedicto fundamentalmente había perdido esa base popular. Y Francisco llegó para devolverle el pueblo a la iglesia y la iglesia al pueblo. Y me parece que esa popularidad, esa profunda popularidad, hizo que no lo pudieran sacar en 33 días. Claro. La base tenía una base de sostenibilidad, ¿no? Que se le daba al mismo pueblo. Y después su capacidad de manejo del poder, porque en algunas decisiones que tomó, él tomó decisiones, ¿no? Perón decía que había que conducir el caos, ¿no? Y para conducir el caos, a veces dabas para la derecha, a veces dabas para la izquierda. Y Francisco en eso hubo decisiones de él que lo puteé mucho. Digamos, él hace santo a Juan Pablo II, el mismo día que hace santo a Juan Pablo II, hace santo a Romero, el arzobispo de El Salvador, que fue asesinado el 24 de marzo de 1980, ¿no? Es decir, hace santo a la víctima y hace santo al victimario, que es Juan Pablo II, que fue el que no hizo nada para ayudarlo a Romero, ¿no? Y como esa otra, hizo santo a Juan XXIII, que fue el que largó el concilio en el año 62, que fue uno de los grandes reformadores de la iglesia, y lo hace santo Juan Pablo II, que fue el que tiró el concilio para atrás. ¿Viste? Eso es dar a derecha y a izquierda, y intentó mantener, ¿no? Esa cosa, pero él desde una posición clara. Por eso muchos de los que él nombró como cardenales, que de entrada estaban con él, después fueron alejándose de Francisco. Mira. Por las decisiones que iba a tomar, porque cada vez iba abriendo un poquito más. Él iba abriendo y veía qué pasaba. Claro, ¿hasta dónde? Hasta dónde podía tensionar, sí. Pero siempre con parado en la vereda de los pobres. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Desde donde él se paró para gobernar la iglesia. Hay que leerlo a Francisco, hay que leerlo. Me lo digo a mí mismo primero. Hay que leer las tres grandes, para mí, los tres grandes documentos, la Evangelii Gaudium, la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Creo que son esos tres, son un compendio no solo del pensamiento, sino de un modelo de sociedad a construir. No, la cantidad de palabras que hemos aprendido estas semanas, quienes estamos más alejadas, digamos, ¿no? De ese universo, y pensaba en el hiciste varios paralelismos entre la iglesia y el peronismo, digamos, ¿no? Ya sea por la composición de esto, ¿no? De izquierda a derecha, de centro más progresista, más conservador, también el posicionamiento, ¿no? De qué mundo quieren cada uno de esos personajes, qué relación tienen con lo institucional y con lo institucionalizado, digamos, ¿no? Y con lo jerarquizado y el vínculo con el poder, bueno, si es por adentro, si es por afuera, ¿no? Discusiones que nos suenan muy conocidas, no solo del peronismo, pero sí de la contienda de partidos políticos, ¿no? Y ahora volvés a hacer esa analogía pensando en la figura de Bergoglio Francisco y la figura de Perón, pero sobre todo de Francisco, ¿no? Pensando en el... Dale. Una cosa más. Sí. La Evangelii Gaudium, hay una de las partes, creo que es en la tercera parte, que él nombra 4 principios, que son 4 principios de Perón. Sí, son peronistas. La unidad superior al conflicto, el tiempo es superior al espacio, la realidad es superior a la idea, y me olvido uno, la unidad superior al conflicto, el tiempo es superior al espacio, la realidad... El conflicto.
No, ya está. El conflicto ya La unidad es superior al conflicto. El tiempo es superior al espacio. La realidad es superior a la idea. Y ya me voy a acordar del otro, ya me va a venir. Pero son 4 principios. Y el todo es superior a las partes. Ahí va. El todo es superior a la parte. Mm. Esos 4. Y son 4 principios. Ujú, Esperamos. ujú. Que en realidad son de los griegos, pero bueno. Después. Bueno, pero reflexionando en el periodo post-Perón, digamos, Sí. ¿no? Pensando en Sí. que empezamos a transitar el camino post-Bergoglio. Sí, por supuesto. ¿no? Post-Francisco. Y en algo que hablamos por fuera del aire en relación a la reacción, al efecto que hubo tras su muerte, en muchos que estábamos más cerca, quizás porque tuvimos, no sé, yo hice todo el caminito de la niñez, digamos, ¿no? Mi abuela catequista, Sí, bueno, no. Y después nos fuimos alejando por cuestiones más o ideológicas, pero también ciertos enojos en relación a la institución iglesia. Pero que algo nos pasó ese Sí. lunes, digamos, Sí. ¿no? Que yo al menos, no solamente yo, pero me pongo ahí, ¿no? Empezar a escucharlo, empezar a leer frases, empezar a escuchar gente que habla sobre él y decir, acá había, claro, por esto algo me Tal está cual. pegando. ¿Qué reflexión podés empezar a hacer de esto que empieza a pasar en el post-Bergoglio, post-Francisco? Yo le Sí. sigo diciendo Bergoglio, pero Francisco, pensando en esa analogía del post-Perón, digamos, ¿no? ¿Qué puede pasar ahora? Yo creo que, digamos, la estructura de la iglesia es una estructura muy fuerte, distinto a ese momento. Acá no hubo un derrocamiento. Ujú. Yo creo que hay muchas cosas que dejó Francisco que va a ser muy difícil remover. Un hacia dónde. Es decir, no puede venir un papa ultraconservador. Mm. Eso indudablemente. Por ahí no va uno más progresista que él. Claro. Por ahí en general los cardenales usan la prudencia y a veces excesivamente. Y va alguien más moderado, que siga una línea, pero que trate de contener a todos. Hay que ver. Pero yo creo que lo que ha generado en el pueblo fue el papa de los ateos, fue el papa de los agnósticos, lo que ha generado en mucha gente que no cree directamente, no tiene una fe religiosa. Es muy difícil ahora tirarlo para atrás. Es decir, si alguien viene a querer romper con lo que hizo Francisco, la figura de Francisco se va a gigantar más. Claro. A nivel mundial. Y si alguien quiere negociar con los poderes, si alguien quiere negociar con Trump ahora, va a ser más difícil porque va a haber una reacción. Creo que Francisco marcó un antes y un después. No solamente porque le devolvió el Concilio Vaticano II a la Iglesia, con todo lo de apertura que eso traía, sino que empezó a dar pasos importantes. Puede ser que venga uno que lo único que haga es mantener lo que está, que no avance más, que sea una persona por ahí con cierto carisma y agradable y qué sé yo. O puede ser que venga alguien que avance todavía un poco más, ¿no? Claro. Yo creo que es una época importante. Va a ser muy difícil para el que venga. Es decir, después de Francisco va a ser muy difícil ser papa. Porque van a estar las miradas puestas sobre esa persona, las comparaciones, el decir, pero Francisco ahora no está, ¿no? Que retroceda, ¿no? En un mundo que está avanzando hacia la derecha, que dé unos pasitos, aunque sean mínimos. A Para ver. atrás, ¿te parece que no? Mira, ya que no avance... ¿No hay un espaldarazo social, de alguna manera, con el avance de la derecha? Como para volver a tener un papa conservador. Es una cosa paradójica o muy contradictoria, ¿no? Porque muchas de las miles de personas que acá en Argentina estuvieron en la despedida de Bergoglio, muchísimas de ellas votaron a Milei. Ah, sí. Entonces vos te preguntás, ¿y cómo es eso? Hay muchas porque separan una cosa de la otra y dicen, no, el papa es religioso y otra cosa es la política. Otras porque creyeron en
en los espejitos de colores que vendió Milei, y bueno, y entonces ahora se arrepienten. Pero va a ser muy difícil, a mí me parece, porque hay un respaldo popular muy grande. Un respaldo popular muy grande. El tema es si esa persona que sea el nuevo Papa se posiciona igual que Francisco o no, frente a Trump, frente a la derecha. El tema es cómo se posiciona. Y eso lo va a marcar. Y ahí muchos se le van a venir encima. ¿No? Pasó un ciclo, en la iglesia hay ciclos progresistas, hay ciclos conservadores, hasta estuvo Juan XXIII, hasta Pío XII, ¿no? Año 59, ciclo conservador muy largo. Después viene desde el 59 hasta el 78, un ciclo progresista con Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I. Tenés ahí unos cuantos años, 19 años. Después viene un ciclo conservador entre el 78, Juan Pablo II y Benedicto XVI, el 2013. Ahí tenés casi 25 años. Sí. 25 años, ¿no? No, más. 78, 30, sí. 35 años. Y bueno, y ahora empieza un nuevo ciclo progresista con Francisco y vamos a ver. Esperemos que perdure. Un tiempito más. Sí. Bueno, y además de el lugar de poder, digamos, ¿no? De quién va a ocupar esa silla, digamos, Sí. ¿no? Pienso en los que estamos acá abajo, digamos, Sí. ¿no? Este programa se llama Permitime Dudar, Sí. que nació en su momento como contracara de algo que se venía diciendo mucho Vox Populi, que era el elijo creer. Digamos, Sí. ¿no? Elijo creer, Claro. elijo creer. Bueno, esto no es... No, bueno, Está permitime buena. dudar Está buena la... un poco, digamos, ¿no? De algunas cuestiones en vez de esa creencia ciega en cosas, Sí, digamos, sí, sí. ¿no? Y ahí nos posicionamos. Y ya desde el año pasado, a mediados y ahora, digamos, ¿no? Estamos más en la búsqueda de, bueno, ¿en qué podemos empezar a volver a armar ciertas bases de confianza? Y también sabiéndonos humanos y humanas, sabiendo que en algo necesitamos creer, digamos, ¿no? En algo más grande, algo que sostenga, algo... Empezamos a divagar ahí un poco en relación al lugar de la astrología más progresista, digamos, ¿no? De estos lugares, al menos del AMBA, Sí. de La Plata, ¿no? De las zonas que habitamos en nuestra generación, 30s, 20s. Bueno, ¿qué pasó ahí, no? Como, ¿por qué fuimos ahí a creer en algo que nos dijera qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Qué nos puede pasar? Digamos, ¿no? Y pienso en si hay algo de esto que se está produciendo que pueda hacernos volver a reconectar con, no sé si la creencia, la fe en Dios, como vos decías, ¿no? Sí. La fe cristiana, pero sí en, puede haber algo que sea más grande que no sea solamente la supervivencia o el hacer guita, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que haya otra cosa que nos pueda unir como humanos, como seres vivos, como vecinos, vecinas de un barrio. Sí. Pensás que vos hablaste del parteaguas, ¿no? En clave institución iglesia, pero pensás que también en clave sociedad hubo algo de eso que puede empezar ¿que hay más caldo de cultivo para eso? ¿O...? Sí, mira, Francisco sí hizo algo, fue devolver al cristianismo como una ética humanista. Y me parece que en eso nos tenemos que empezar a anclar para construir otra cosa a nivel sociedad, ¿no? Hoy es otra vez tiempo de la construcción colectiva, comunitaria, volver a recuperar esos valores, volver al cuidado mutuo, al encontrarnos, al construir desde ahí. No sé si es tiempo de grandes movimientos, sino de pequeñas construcciones con nuevo tipo de relaciones, ¿no? Nosotros en el seminario decimos mucho por Rubén Drí, que es una parte de nuestro colectivo, que él dice, no, si querés construir una sociedad nueva, tenés que construir relaciones nuevas, salir de las relaciones de dominación, de opresión, de maltrato, que son las relaciones de la derecha, y empezar a construir relaciones igualitarias, de ternura. Solamente podremos construir una nueva sociedad, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de transformar nuestros espacios si cambiamos nuestras relaciones y hacemos nuestros espacios más humanos, más humanitarios, menos de obediencia, menos de... Rubén dice también, hoy es tiempo de ser militantes y no soldados,
¿no? Es tiempo de ser militante. Y el militante piensa, el militante crea, el militante debate, el militante cuestiona, el militante propone, o la militante, ¿no? ¿No? Es tiempo de eso y de tener fe. Y de tener fe, cuando digo yo de tener fe, la fe es primeramente una actitud humana. Antes que nada. Todos creemos en alguien o en algo. Aunque sea en nosotros mismos, en alguien nos apoyamos, ¿no? Viene de ese verbo cordare, que significa apoyarme en alguien, dar mi corazón a alguien, ¿no? Apoyarme en alguien. Entonces todos nos apoyamos en algo o en alguien. Solamente tenemos posibilidad de transformar algo si creemos que con otros lo podemos hacer, porque la fe es una actitud colectiva, no una actitud individual. Después, si esa fe es religiosa o no religiosa, es otro cantar. Pero la fe, cualquiera que se precie de ser militante, tiene que tener la capacidad de creer que con eso que está haciendo con otros puede transformar algo de la realidad. Y me parece que la posibilidad de transformación hoy viene por ahí, por creer en lo colectivo, ser parte de algo más grande, pero construir desde abajo para arriba, de abajo para arriba, de la periferia al centro. Hay que volver a construir de abajo para arriba. Las soluciones a lo que está pasando en este mundo no son mágicas ni van a venir de arriba para abajo. Las tenemos que construir nosotros, pero para eso tenemos que construir nuevas relaciones. Fundamental, nuevas relaciones familiares, nuevas relaciones de pareja, nuevas relaciones de amistad, nuevas relaciones laborales, nuevas relaciones, todas las relaciones. Dice Marx en la tesis 11 de Feuerbach, dice, el sujeto es el ensamble de relaciones sociales. Es decir, las relaciones nos constituyen como sujetos. No es que tenemos relaciones, las relaciones nos constituyen. Nosotros llegamos al mundo, nacemos en un mundo ya relacionado, entramos en un mundo de relaciones que nos van constituyendo como sujetos. Bueno, pero esas relaciones tienen que ser relaciones de ternura, tienen que ser relaciones igualitarias, tienen que ser relaciones sororales, fraternas, y dejar de ser relaciones de obediencia, de sumisión, de opresión, ¿no? Y de dominación. Perfecto. Antonio, te agradecemos muchísimo este último ratito, toda la conversación. Sí, toda la conversación. Pero este último fue muy claro, sí. Digamos, ¿no? Estábamos con Antonio Toni Fenoy, coordinador del colectivo de Teología de la Liberación, Pichimeise Heyer. Exactamente, muy bien. Muy bien. Bien. Aprobamos ambas. Sí. Te agradecemos mucho este rato. Volveremos a hablar, probablemente. Cuando quieran. Y bueno, esperemos que le hayas pasado lindo este ratito. Y para creer, hay que permitirse dudar. Vamos a un corte y ya volvemos, gente. Che, nos quedamos hablando de la vida. Una acá intentando hacer un programa y... Una se pone al día entre nosotras. Amenaza. Es nuestro ratito para hablar un rato. También nos actualizamos en el programa. Ellas tienen todo el día para actualizarse. Se actualizan. Mentira, hablamos solo los miércoles. No hablamos ningún otro día. Bueno, igual, o sea, un poco sí. Esta semana es verdad. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos... Va a ser rápido esto, ya lo dije. Pero quiere hacer un trámite de esta sección, esta muchacha. Esta sección que... había pensado como club de lectura. Después digo, no puede ser un urge permitirse duda, pero no, bueno, vamos con club de lectura. Bien. El club de lectura de hoy está enmarcado... Gente. Compañeros. No. Estamos con todo. O sea, no. Está con el fenecido, sí. En la Feria del Libro, que a la gente tanto le gusta. El jueves pasado, el 24, se inauguró la feria, la 49ª. Bueno, la 49 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sí. Cuento así detrás de escena, digamos. Sí. Ya esta columna la había pensado... sección. La había pensado para el año pasado. Esta iba a ser el último club de lectura del año pasado, pero por algún tema X, no importa, ese miércoles no salimos al aire, entonces como quedó pendiente. Yo digo, bueno, no pasa nada. Yo lo que hacía en la primera idea
era contrastar los últimos 3 discursos inaugurales de la feria del libro, porque justamente había visto que se daban en la voz de los distintos escritores que los hicieron, estaban como la tripartición de lo que es el libro, que es el libro, el escritor, el editor y el lector. Justo hablaban de esos tópicos, entonces le había craneado así. Yo digo, bueno, no importa, espero hasta el año que viene. A ver qué onda. Porque va a haber otra inauguración, entonces bueno, fogoneamos ahí la feria del libro, qué sé yo, qué te cuento. Está. Entonces digo, bueno... Si nos quieren regalar un libro, feria del libro, bienvenidos. Acá lo que quieran. El miércoles pasado le dije, bueno, tengo eso... Y mañana va a ser otra apertura, otra inauguración, entonces hablo también del último discurso. Ok. Bueno, el último discurso se comió todo. Se comió la idea inicial, porque encima tras eso yo mientras voy pensando las cosas se me van ocurriendo y yo digo, bueno, puede ser este abanico de posibilidades, después decidir cuál es un garrón, siempre soy así con todo. ¿Vos qué relación, y para preguntarte, ¿qué relación tenés vos con la Feria del Libro? Fui una sola vez en mi vida a la Feria del Libro, que fue, no, 2 veces, no, una vez, el año pasado. ¿El año pasado? Sí, o el anterior. Bueno, fui 1 o 2 veces. Bueno, ya me perdí, 1 o 2, pero fueron las primeras veces que fui en mi vida. Lo que recuerdo y el primer registro que tengo es mucho cansancio físico. Sí. Mucha gente, o sea, hay que entrenarse. Sí. Hay que entrenarse físicamente para ir o tener muy marcadito, como hace una amiga que tenemos en común, que sabe a qué lugar ir, en dónde está su libro, lo buscó, va directo allí. Y yo dije, sí, hermano. Está re loca. Eso es buenísimo, por un lado, porque no te tentas con otras boludeces, y segundo, porque no caminas al pedo. Sí. Bueno, yo fui, a ver qué onda, y la verdad es que terminé agotada. Sí. Y además en un momento yo ya no distinguía colores de letras, de números, de personas reales, de stands, o sea, no... Llegó un momento en que estaba completamente abrumada por la cantidad. Te abruma, te perdés, no es lindo, a mí no... No es lindo tampoco. A mí lo que me pasa, yo he tenido o sea, como distintas facetas en la relación con la Feria del Libro. Cuando era más chica, sí, o sea, me imaginaba qué paseo, qué bueno, qué sé yo y qué sé cuánto. Después, cuando fui más como que era la época en donde tampoco seguramente tenías resacas dolorosas, ¿no? En la juventud. No, en la juventud, claro. Esos años pasados. Lo veía como eso, como un paseo. Y también como una añoranza, era como que todo el mundo amaba la Feria del Libro, sos lector, tenés que ir ahí, digo, bueno, estar en el lugar donde pasan las cosas, bueno. Después más como estudiante, ahí cuando ya me empezó a interesar un verdadero gusto propio acerca del libro, y no impuesto por la sociedad o por la familia, me empezó a pasar eso, que me abrumaba muchísimo, o sea, y aparte también una siempre fue pobre, entonces no podía comprar muchas cosas. Entonces era ir a recorrer un lugar interminable porque nunca se agotaba al pedo. Entonces no le veía tanta gracia. Después pasé, o sea... Qué triste, tristísimo. Sí, tristísimo. Después de ese desencanto, lo que le empecé a agarrar la mano fue a las actividades, los talleres profesionales, que eso estaban bárbaros, o las charlas. No tanto así las presentaciones del libro, porque siempre me parecen medias pelotudas, pero no importa. Está bueno, o sea, vayan. Eso es una percepción mía, pero hay muchas presentaciones de libros de escritores que son muy copados. No digo que en general sean así. Bien, quedaste bien. Entonces me gustaba mucho más esa parte más de formación que se da en la Feria del Libro. Y ya en los últimos años, ya medio agotada de todo, es hasta leer el programa de la Feria del Libro es algo inabarcable. Me parece inabarcable, entonces algo que es absolutamente inabarcable me parece medio al pedo. Pero es como yo veo las cosas. No creo que sea un registro solo tuyo. Bueno, está bien, me gusta no sentirme sola en esto. Entonces, mi interés en la Feria del Libro se abocó a los discursos inaugurales. Bien. Sobre todo cuando en los últimos años tenés
a escritores del tamaño de Martín Cohen, de Luciana Hecker y demás. Así ibas a decir Pecker. No. No, Hecker, pero porque me parece que lo dije mal. Ay, Dios. Liliana, por eso porque Pecker es otra. Claro. Liliana Hecker. Es muy llamativo porque siempre los discursos inaugurales son muy combativos, discursos muy políticos, Sí. donde se denuncia contra la hegemonía con el monopolio del papel, de denuncia de cómo te roban algunas editoriales, mainstream, no, las pequeñas editoriales independientes, no estamos hablando de esas. Como cómo, siempre, gente, diferenciemos, sí, no todo lo mismo. Sí, tal cual. De lo poco que cobran algunos escritores en comparación de cómo cobran las grandes editoriales. O sea, es un lugar de denuncia bárbaro que a mí me encanta y este año no fue la excepción. De hecho, creo que lo que más resuena siempre de la Feria del Libro, no sé cómo lo vivieron. Bueno, no importa, no vamos a preguntar de ese lado de la pantalla porque no sé cómo lo viviste este año, si a vos te llegó alguna noticia. Yo lo único que escuché fue el lunes que pasó, o sea, antes de ayer, que vi la Edibordial, que es lo único que puedo ver de Rebord. ¿Por qué? Porque el año pasado lo consumí un montón y ya fue como agota, sí. menos pantalla, está tan tarde. Estoy con Gran Hermano. Está muy bien. Me implica mucho menos energía. Y lo invitaron a un panel para hablar, creo que no era la apertura, porque ya la apertura había pasado, pero era para hablar sobre libertad de prensa o de expresión. No me acuerdo, uno de los dos. Y lo habían invitado para hablar de eso. Es lo único que sé que se iba a hablar en la Feria del Libro, pero creo que eso era esta semana. Así que no sé. Habían nombrado algunos, pero era de gente, uno de La Nación Más, otro de, no sé, como gente referentes como grosos del periodismo. Sí. Y lo llamaron a él. Entonces estaba cagando de risa de que él iba a ir a hablar o sea, no boludeces, pero picantear como suele hacer, digamos, más irónicamente o sarcásticamente sobre lo institucionalizado de cierto, por ejemplo eso, la libertad de expresión. Qué cosa que a veces es más un discurso retórica que una cuestión real, digamos, ¿no? Lo que pasó ayer con el periodista de... no me va a salir ahora el medio, que hija de Yuta. Lo que le pasó con Caputo, con el monje, digamos, ¿no? Que le sacó foto a su credencial de prensa porque le estaba sacando fotos a él y salen todos los medios... El Tiempo argentino. Salen todos o muchos espacios a repudiar eso. Y es un flyer en Instagram. Pues sí, la verdad es que esto está bien. Claro. Está bien, estamos en contra de que, ¿no? De la censura, del amedrentamiento, pero no sé si se combate con un flyercito en tu posteo de Instagram. Pero bueno, entonces, ¿cuánto queda en retórica? ¿Cuánto queda en que realmente te indigna? ¿Cuánto? Bueno. Entonces, un poco reírse de eso, pero después no sé quién más iba a estar o quién estuvo en la apertura, por ejemplo. Bien, en la apertura estuvo Juan Sasturain, que es el discurso del que vamos a hablar ahora. Bien. Pero también estuvo, por ejemplo, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifeli, que dijo cosas como la siguiente. Esperen un segundo. ¿Vas a leer cosas todas verdaderas o podemos elegir, esto lo dijo o no lo dijo? Sí, y al final no, o al revés. Hubiera sido un buen juego. Sí. No se te ocurrió. Lo tendríamos que haber hablado antes. Hubiese estado bueno. Bueno, mete alguna frase dale, distinta a ver si te sale. Para y jugamos. un segundo. Mueran periodistas. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí. Pará, que te estoy buscando. Perdón. Decí que no es radio. Que en el streaming uno puede tomarse estos permitidos de vacíos, de silencios. Perdón, porque gente, yo lo tenía marcado. Instagram. No sé por qué no me apareció marcado ahora. Pero bueno, ya fue. ¿Lo encontraste? Sí. Perfecto. Ahora sí, pasamos al momento frases del ministro de... No importa. ¿Secretario? No, el secretario de Cultura de la Nación. Porque lo tenemos arriba. ¿Eh? Dale. Bueno,
Cifelli ponderó la decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo de otras ediciones de la feria y aseguró que desde la gestión liderada por Javier Milei sostenemos una cultura libre y sin una orientación ideológica. La política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser el motivo de gastos innecesarios. Y demás. O sea que al pedo se escriben ciertos libros. O sea, si le va a poner plata. Ok. Perdón. No te adelantes, amiga. Bueno, Ansiosa. ese discurso, ¿qué pasó después de ese discurso? Abucheos. Obviamente. Y sí, vas a la feria del libro, hermano. Vas a la feria del libro, amigo. Hay lugares y lugares. Abucheos, o sea, su discurso más o menos se basó en eso, de que la cultura no tiene que estar politizada. Ok. Ay, Dios, que alguien le explique. Eso. Pero para de a poco, porque Juan. Esto es el inicio recién. Esto es el inicio. Ay, Yo no, quiero contextualizar qué difícil. pasó. Está bien. En ese contexto. y Igual después ya de por sí es contradictorio que los discursos pasados y la mayoría de los discursos de la feria del libro sean combativos Sí. y revolucionarios Sí. cuando estamos hablando que se dan en la rural. En la ¿no? rural. Bueno, eso lo mencionó. Paren un segundo porque lo tengo acá. Matices. Lo denunció, de hecho, Guillermo Sacomano en el año 2022. Era uno de los discursos que Perdón. yo quería hablar antes. Eso después lo vamos a hacer en otra columna. Lo dijo y lo expresó. ¿Qué carajos ¿por qué hacemos estamos- acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Nos podemos levantar todos e irnos? Y ahí le responde desde la gerencia de la Feria del Libro que nada, geográficamente es lo que se puede conseguir, que un espacio tan grande, conseguir un espacio tan grande necesitaría del aporte del Estado. Y en ese momento, bueno, el Estado no está pagando. La Pero Feria siempre del se hizo Libro en la se hace rural. cargo. ¿O cuándo no se hizo en la rural? Sí, es que ellos dicen eso, que geográficamente el lugar privilegiado es la rural, porque es verdad que es muy grande, Sí. y que para poder acceder a un lugar así necesitarían de la ayuda del Estado. Evidentemente el Estado hasta ese momento o hasta el día de hoy no ayuda a que eso suceda. Ningún gobierno. Ningún gobierno, tenés razón. Ok. Al día de hoy ayuda a que eso suceda. Ok. Pero ese tópico lo habla, Juan lo habló. Sacomano, entre otras muchas, porque fue re picante. De hecho, mi discurso privilegiado de todos estos últimos años fue el de él. No lo quise hablar porque digo, no voy a ir para no ser invasiva, porque, qué sé yo, no sé. ¿Tu top 3? ¿Hay top 3 de estos últimos años? ¿O solo top 1 que es ese? Para el top 1 que Listo, es perfecto. que es el de Sacomano porque lo amo. Bien. No, mentira. Están ahí peleando el de Juan Sacomano, el del 2022, con el de este año, que es el que vamos a hablar. Ok. Bueno, después de eso que dijo el... ¿Cómo es el apellido del ministro este? Sinelli. Sinelli, ok. No, porque lo dijiste rápido y se me confundía con la Cifelli. palabra siguiente. Cifelli. Cifelli. Ok. Cifelli. Después Cifelli. de lo que dijo esto, hubo los abucheos, los silbidos y los demás. Sí. Y cuando terminó el discurso, cuando se cierra la inauguración, Ujú. escritoras como Liliana Hecker, Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Sergio Olgaín, Selva Almada y Enzo Maqueira, entre otros muchos más que estaban en ese momento, Sí. se levantaron y todos habían llevado un recorte, no, como una pancarta con la imagen de Osvaldo Bayer. ¿Por qué? En respuesta a lo que fue la acción que tuvo el gobierno nacional el 25 de marzo, un día después del día de donde se conmemora el Día de la Memoria, de romper y sacarlo de su lugar un monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz. Días después de que pasó todo esto, Ujú.
supuestamente se echaron a las personas que habían tomado esa decisión. Se supone que el gobierno no estaba de acuerdo en eso, lo que no creemos para nada, porque decimos, listo, ellos tenían un argumento, que era que ese monumento impedía la buena visión, qué sé yo, qué sé cuánto, del camino que estaba por ahí. Yo digo, listo, todo bien, te entiendo. Primero, no lo creo porque esas cosas se analizan antes de poner un monumento, lo que sea, pero en el caso de que haya ocurrido un error, se saca el monumento, se tiene cuidado al sacar el monumento y en todo caso se reubica. No se destruye, no se viralizan las imágenes destruyendo el monumento y mucho menos el día 25 de marzo. Entonces, nada, permitime dudar de las buenas intenciones que haya tenido el gobierno en ese momento. Entonces, en un acto, en respuesta del discurso que había hecho hace 2 minutos atrás el secretario de Cultura de la Nación diciendo que la cultura no es política, se pararon y se manifestaron en apoyo al monumento a Osvaldo Bayer y a la figura que Osvaldo Bayer, que un escritor como Osvaldo Bayer, historiador y demás, representa para la cultura, para la política y para el ser argentino. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí todo lo que fue las manifestaciones que siempre se dan y se picantean en el discurso o en la inauguración de la Feria del Libro. Vamos directamente al discurso. Dale. Nos metemos con Juan Santurain. Juan Santurain lo que hizo en el discurso fue un discurso bastante extenso, el más extenso de los últimos 4 años. 26 páginas son, no es muy extenso, pero para lo que son los discursos... Un montón, sí, igual. Sí, un montón. Él hace 4 avisos preliminares, digamos, hace 4 salvedades, no nos vamos a meter en todas, y su discurso, que tiene un título enorme, ¿por qué? Porque él divide su discurso en 3 partes, él quiere abarcar 3 cosas y todo lo hace en un título enorme, y va a explicar por qué. Una de las primeras salvedades que hace... ¿El título lo vas a decir o lo decís No, después? lo voy a decir cuando entremos en lo que es el discurso. Bien. Vamos a la segunda salvedad, porque yo no voy a tocar todo. El discurso es muy largo, está muy bueno y después de que... ¿Y dónde se puede conseguir ese discurso? El discurso se puede descargar en la feria la feria del libro está disponible en un PDF, se descarga. No todos los discursos están disponibles de la inauguración de la Feria del Libro, están disponibles. De hecho, también es otra denuncia que hace Sacomano, el escritor en el 2002, del discurso del 2022. Pero en los últimos años, ponerle que los últimos 10 discursos están disponibles. Bien. Y de hecho, les digo, léanlo porque están muy buenos. Voy a tratar de apurarme. No, tranqui. Él habla, en su segunda salvedad, él quiere hablar del sujeto hablante, del parlante presente, dice. Ajá. El sujeto hablante, el parlante presente. Él menciona que hay una diferencia entre decir yo y decir uno. Y que no es solo un matiz. Que los argentinos, que es algo que no es exclusivo de los argentinos, pero sí que es muy propio. En cuando habla de eso, él le trae la letra de Discépolo. Ese uno es un sujeto de la enunciación discepoliana. Habla de sí, pero va más allá. La pérdida de la fe y de la esperanza, es decir, la posibilidad de entregar el corazón. Es resultado de la experiencia de uno, por lo que retoma, sin violencia de sentido, el yo personal en el estribillo. Si yo tuviera el corazón que di. Es decir, si uno tuviera el corazón que dio. Es una reflexión existencial que pretende hacerse válida, encarnable, reconocible para el que oye, ese otro que uno está escuchando. Eso es Discépolo. Lo personal y lo colectivo son indisolubles. Por eso uno siente con el corazón que aún tiene que estos tiempos son discepolianos.
un cambalache tal cual. Me gusta traer esta idea de que, y más en un 2025 bastante caótico, él realza un yo como un uno, como un colectivo, no como una persona individual. Y ni hablar de que lo trae a Discépolo y todo lo que también manifestaba y las denuncias que hacía un escritor como Discépolo. Bien. Después, él habla del sujeto en su salvedad número 3, es el sujeto recipiente o todos los que están. Él habla y dice: este uno se dirige a todos. Los enemistados congéneres de Lalage son público en general y espectadores ocasionales. Incluyen a los genéricos argentinos, a los compañeros, a los correligionarios, a los camaradas, a los compatriotas, ciudadanos, ocasionales porteños, hombres y mujeres de la patria, trabajadores, hermanos amigos y todas las variables de la cofradía según uso y costumbre histórica de cada uno. No, obviamente no es azaroso que hable tanto de compañeros como correligionarios y todo lo que podemos llegar a entender de todas las categorías que acaba de mencionar. Uno, en cambio, no se dirige a estos todos presentes en tanto clientes, socios, cómplices, copropietarios, usuarios, modernos cabanos, inversores, seguidores de pantalla, apostadores, trolls y todas las variables de la enfermedad utilitaria. Obviamente, él siempre siendo absolutamente explícito en su lucha, en estar en contra de esta idea mercantil que se tiene desde del gobierno, de ver el Estado como una empresa. A mí me gusta pensar, y esta es una interpretación absolutamente mía, que también le pega un palito a la gente que va a la Feria del Libro. Porque no nos olvidemos que es si bien es un gran evento de la cultura, no deja de ser un gran comercio, y personalmente la Feria del Libro se vende así también. Es un gran negocio. De hecho, los mejores stands, no por nada, son de las grandes editoriales. Y no por nada, las grandes editoriales están en muchos de los pabellones y copando la parada siempre. Porque es muy caro también estar en la Feria del Libro. No todos pueden acceder. Después, la salvedad número 4 es sobre el tono de exposición. ¿Por qué? Antes uno solía provocar con la definición de solemnidad como el pecado de los imbéciles. Hoy se destacan por lo menos 2 incorrecciones o palabras no recomendables en esa definición que uno reivindica pese a todo. Ni usar pecado, ni mentar imbéciles, claro está. Pareciera que nadie peca porque no hay ley. Y nadie puede usar una categoría clínico-psiquiátrica para calificar al otro. Así estamos. Emparedados entre dos plagas, sin vacuna. La ultracorrección y la cancelación. ¿No es acaso esa la verdadera grieta? De hecho, es algo que venimos hablando muchísimo sobre la era, sobre las luchas progres, sobre la cancelación y demás. Bien. Después habla sobre el humor, eso está muy bueno. No me voy a detener ahora porque, bueno. El título, vamos a dar paso ahora sí a lo que fue el discurso. El título es Elogio del libro abierto y usado, seguido de una reflexión sobre la idea narrativa de aventurar, con la modesta proposición como colofón y remate no vinculante. Ese es el título del discurso inaugural. También pienso en cuánta distancia, o sea, te iba escuchando, digamos, ¿no? Y el esfuerzo que tenían que hacer para poder seguir, no a vos, a la idea, digamos, ¿no? Pensar en la distancia que tiene
enganchando también con lo elitista que vos traes, digamos, ¿no? Vos no hablas de lo elitista, pero sí decís, bueno, es muy caro pertenecer a esa feria, formar parte de ese espacio, los mejores stands son de las grandes editoriales, y los discursos tienden a, bueno, criticar más o menos el adentro, el afuera, digamos, ¿no? Más contextual, más político, partidario, y también traer discusiones de la época, Sí. digamos, ¿no? Ahora, cuán elitista es la forma de hablar de esta gente, o al menos de este que vos estás trayendo, en el sentido que el 90% de las palabras que dijiste las podemos conocer quienes más o menos Sí. circulamos por ciertos espacios académicos de grado, posgrado, y el 50 probablemente la reconozcan mucho más quienes pasaron por, no sé, leyeron un montón de libros, pero también han pertenecido a carreras afines a lo que implica escribir un libro. Filosofía y letras, estoy en condiciones de decir o no, pero bueno, lo voy a afirmar acá, no me importa. Son dos de las carreras más elitistas que se puede dar en el sistema académico argentino. Eso es sabido. Porque te deja fuera. Más allá de eso, este es un discurso muy difícil. Muy difícil en el sentido de que hay que ser muy lector para Claro. seguirle el ritmo. No solamente porque tal vez es aburrido para muchos y demás, o por los términos que utiliza. Es muy común eso en la literatura. Y la persona que de verdad ha leído y tiene un bagaje y una lengua hablada muy... que Sí, pero vos conoce. también podés tener todo ese bagaje y hacer un esfuerzo para querer que alguien entienda. Digamos, yo puedo tener un montón de bagaje psicoanalítico, desde la psicología, desde la disciplina de formaciones y diplomaturas y textos, y otra cosa es querer que, no a propósito, digamos, ¿no? Marcar esa distancia, pero cómo haces el esfuerzo para que el otro te entienda y Es que vos él no puedas hizo ese transmitir. esfuerzo. No, se nota. No. Puede estar muy bueno el discurso, pero no hizo el esfuerzo para que lo entendamos mucho. Por eso me gusta más el discurso de Sacomano, que Claro. es mucho más lleno y Sí. me gusta más. Váyanse todos a cagar, punto. Eh, Y soltó el micrófono. no. Bien ya no fue. Es lo más, ese discurso. Seguí, Él pero bueno. No, pero no, es que está bueno hacer esta salvedad. Este es un discurso complicado también por esto, por el bagaje de su lectura. Él hace mención a muchos escritores y a muchas obras de muchos escritores que solamente lo van a entender las personas que leyeron eso. Sí, lamentablemente, y hay que decirlo, en muchas ocasiones, y tal vez de eso se trata la distancia que tal vez toman los adolescentes, viste que ahora dicen los adolescentes no leen, y bueno, tal vez porque no quieren entrar en ese mundo elitista o porque le tienen rechazo a eso. Está buena la... No, porque además Sí. es muy difícil que entre en lógica algorítmica. Nada de todo eso que este muchacho está haciendo. Entonces, digamos, no es que quiere es a entrar, él propósito. quiere- No, él, por eso. En su discurso está muy en claro que está muy en contra de las nuevas, de las redes sociales y demás. Claro. Pero es verdad lo que vos decís, sí. Mm. Son los términos en que se mueven aún hoy en día Sí. la industria del libro. Mm. Y la cultura, tal vez. Sí, está todo el debate abriendo un poco, pero siguiendo en esa línea de el arte en general, digamos, Sí. ¿no? El arte, las bellas artes, bueno, ¿no? Hay toda una cuestión elitista, que sí, que no, que es cultura, que no es cultura. Bueno, Sí. no quiero seguir porque si no nos seguimos metiendo ahí, pero vamos con el discurso. Hay una parte hermosa que es sobre el escritor, su tarea como aventurero, y habla sobre Héctor... Ay, y yo no sé pronunciarlo, lo puedo ver, pronunciar. pásame. El Eternauta. Ah, Osterheld. Sí, yo no sé pronunciarlo, perdón, gente. Prefiero que lo pronuncie otro. Que ahora antes salió de- la serie. Quienes no tenemos sí, Netflix lloramos. Tal cual. Esa parte es hermosa. Es la segunda parte, la reflexión sobre la idea de la narrativa de aventurar. Lamentablemente la voy a dejar de lado. No, pero léela si es hermosa. No, porque está... no. Vamos. ¿Por qué? Vamos, porque quiero Bueno, ir a la última ok. parte. Amiga. Vamos. Em, Pero si nos dijeron No, que hasta voy a- las 6 podemos estar. Voy a hablar hasta las... Sí, No. sí, ya se están durmiendo. Perdón, yo sé que no les gusta, pero a mí me No. encantan estas cosas. Cuando... El apellido, por favor. Osterheld. Escribía desde los primeros cuentitos infantiles de la prensa o la colección de bolsillitos a sus historietas militantes puras
de los últimos meses de la clandestinidad militante, no imaginaba, ni inventaba, ni conjeturaba. Aventuraba. Toda su vida fueron formas de aventurar. Aventurar es imaginar, suponer, proponer con riesgo. Poner la convicción y el cuerpo detrás de la imaginación, de la invención. Es decir, hacerse cargo de lo que se crea. Y se cree. Esto habla sobre... Es hermoso, la verdad que todo lo que dice... Proponer con riesgo me parece hermoso. Sí, es que bueno, él habla de eso. Quiso ser coherente, escribir y vivir de acuerdo y sin contradicción con lo que creía. Eso es muy valioso y cuesta caro. Y se gana respeto y admiración y memoria como esta. Pero se paga, como en su caso, con la muerte violenta. Obviamente recordamos que él era un historietista que fue secuestrado por la dictadura. Y vamos a lo último. ¿Qué es? No, estoy escuchando todas las cosas por atrás de eso es lo bueno de tener. Sí, se escucha muy de fondo. Bueno, y vamos a la última parte. Sí. Que es cuando él habla de la modesta de proposición. Ay, perdón, ¿dónde está? Estoy perdida. Acá. Una modesta proposición, que es la reflexión final que él hace. Dale. Aporte para la sintomatología y el diagnóstico precoz del mal de Beers, enfermedad social degenerativa que conlleva, en su etapa final, la pérdida irreparable de la vergüenza. Bueno, él hace todo como un estudio muy metodológico al respecto, es muy largo, pero está muy bueno. Y vamos directamente a la denuncia que hace de los síntomas. Él dice... los primeros síntomas son, entre varios, la pérdida de la capacidad de empatía, progresiva indiferencia hacia el otro que deriva hasta el no registro y el abandono, la pérdida progresiva de todo tipo de sensibilidad social, el desconocimiento del prójimo. Otro síntoma es la agresividad creciente en el registro verbal a través del insulto y la descalificación, el repertorio gestual y en el protagonismo en episodios de violencia física concreta. Un tercer síntoma es la flagrante irresponsabilidad. El enfermo del mal de Beers obra y decide sin tener en cuenta las consecuencias, a menudo trágicas, de sus actos. No menos significativo es el síntoma clásico y fácil de percibir por lo aparatoso, la megalomanía y la consecuente arrogancia. El enfermo de mal de Beers está imposibilitado para una autopercepción objetiva. Termina el discurso diciendo lo siguiente. Por último, la víctima enferma de mal de Beers parece de una penosa tendencia a la confusión conceptual. Así, en términos de la vida en comunidad, confundirá la patria con una empresa, el Estado presente con un árbitro ciego, los escrúpulos con una isla griega y la economía con la econosuya. Él, antes de esto, habla de las personas, o sea, de... esperen a ver si lo encuentro, que está bueno. De la moral. Dice esto. La vergüenza, como el pudor, la moral, el honor, la culpa, la impunidad y otras escurridizas nociones más o menos abstractas vinculadas con el discurso relativo a una cierta ecología de la conducta, hace tiempo que tiene mala prensa o clara tendencia a cierto ostracismo léxico y el riesgo de extinción por falta de uso. Lo mismo cabe para el arrepentimiento y la exaltación del rencor y la venganza contra la posibilidad del perdón y el borgiano olvido. Él habla de los sinvergüenzas, que el problema actual, su tesis en estas reflexiones, es que el problema actual es que la gente no tiene vergüenza, que es la que sufre el mal de Beers. Y me pongo a pensar, ¿no tenés vergüenza, Cifeli, de decir en la inauguración de la Mira Feria cámara del y Libro? decile. ¿No tenés vergüenza, no te da vergüenza decir que
el libro no tiene nada, o la cultura no tiene nada que ver con la política o con lo partidario, tal vez, porque acá muchas personas que se nombraron tienen una política militante y partidaria. ¿No te da vergüenza estar al lado de Santurain, que te está meando la cara de esta forma, y vos quedarte ahí parado y sacarte una foto? ¿No te da vergüenza? ¿No estamos sufriendo todos un poquito este mal de no tener vergüenza, este mal de Bird? Y la verdad es que yo sí, y como yo también, a mí me gusta hacer autocrítica, y soy muy vergonzosa, yo les pido perdón, mi sección no fue la mejor, ¿no? Pero ¿no les da vergüenza que decir que la cultura no tiene nada que ver con lo político? Nada. Esa fue mi reflexión final de lo que fue el discurso inaugural de la edición 49 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Muchas gracias, querida. Fue una gran sección. Mirá lo que has laburado, lo que has impreso, lo que has resumido y cómo has intentado hacer entendible un muchacho que yo voy a denunciar que la hizo difícil. Y que capaz que... ¿viste cómo es esto? Vos estás de un lado, yo estoy del otro. Capaz que el ministro Cifeli ni siquiera le entendió lo que estaba diciendo y es lo más probable. No es que no tiene vergüenza, es que no entendió nada. Es lo más probable. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la mi semana que querida viene. amiga. Próximo miércoles de 3 a 5, el mismo lugar, la misma hora, el mismo canal de siempre. Que tengan una buena semana. Disfruten mañana, intenten comer aunque sea unas achuras, no sé, un pollito a la parrilla, quien tenga la posibilidad. Y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Adiós.